Octubre de 1972. Un campo de tiro privado en el desierto de California, 65 kilómetros al este de Los Ángeles. Tierra apisonada del color del hueso viejo. Blancos de papel sobre postes de madera meciéndose con el viento de la tarde. El ruido lejano de los disparos absorbido de inmediato por el cielo abierto, sin dejar eco, sin ceremonia. Solo el hecho limpio de lo que ocurrió y dónde fue a parar la bala. Era un sábado sin ninguna razón particular para volverse histórico. Sin cámaras rodando, sin ejecutivos de estudio presentes, sin publicistas gestionando la narrativa. Solo un grupo de hombres que trabajaban con armas de fuego profesionalmente y se reunían ocasionalmente para usarlas de manera personal, lejos de la actuación. John Wayne llevaba años yendo a ese campo de tiro. 65 años, una figura tan arraigada en el imaginario estadounidense que se había convertido en algo que la cultura usaba para explicarse a sí misma. Su forma de caminar, la voz, el modo en que sostenía un arma. 40 años de westerns lo habían convertido en el vocabulario físico definitivo de la masculinidad estadounidense, y lo llevaba con la soltura de un hombre que había crecido tanto dentro de su leyenda que ambos se habían vuelto indistinguibles. Clint Eastwood tenía 42 años. Llegó con una chaqueta de mezclilla oscura y vaqueros gastados, cargando un estuche con la calma de alguien que no tiene ningún otro lugar a donde ir y ninguna necesidad particular de impresionar a nadie esa tarde. Lo que ocurrió entre las 2:00 y las 4:00 de esa tarde, lo que se dijo, lo que se disparó y lo que los 12 hombres que fueron testigos se llevaron de ese desierto, se convertiría en una de las historias más contadas de Hollywood. No por lo que demostraba sobre uno u otro hombre, sino por lo que revelaba sobre ambos. Para entender lo que ocurrió en ese campo de tiro, hay que entender lo que John Wayne representaba en 1972. No era simplemente una estrella de cine. Wayne había sobrevivido al ciclo de la industria tantas veces que se había convertido en algo diferente. Una institución, un punto fijo en una cultura que por lo demás se movía constantemente. Su primer western importante en 1930, más de 150 películas en 1972. Había sobrevivido al paso del mudo al sonoro, del blanco y negro al color, del sistema de estudios a la producción independiente, de un mundo donde los vaqueros eran héroes a otro que cuestionaba sistemáticamente esa idea. También sabía manejar un arma de verdad, no solo con la competencia técnica de un actor entrenado para parecer auténtico. Wayne había crecido con armas de fuego, había pasado 4 décadas usándolas en el set y fuera de él, y había alcanzado la destreza que no viene del entrenamiento, sino del tiempo. La precisión específica y sin prisas de un hombre que ha hecho algo tanto tiempo que ya no piensa en cómo lo hace. Cuando sugirió una competición, 6 disparos a 27 metros puntuando por agrupación, no fue una sugerencia casual. Miró a Clint al decirlo. La mirada específica de un hombre que extiende una invitación que también es, de algún modo que ambas entienden sin discutirlo, una prueba. ¿Tú disparas?, preguntó Wayne. La pregunta, dirigida a Clint desde el otro lado de la mesa de tiro, con el tono casual de alguien que pregunta sobre una preferencia de café, aterrizó con un peso considerablemente mayor al que su redacción sugería. Clint lo miró. Los 12 hombres a su alrededor registraron la pregunta con la atención alerta de quienes entienden que algo se está estableciendo. Algo, dijo Clint. Wayne sonrió amplio, seguro, la sonrisa de un hombre que ha sido la persona más capaz en muchas habitaciones y ha aprendido a disfrutar el momento antes de que eso se haga evidente. Wayne se acercó a la mesa primero, tomó su revólver, un Colt de acción simple, de los que llevaba dibujando en pantalla desde antes de que Clint Eastwood naciera. 6 disparos, los estampidos secos e inmediatos en el aire del desierto. El blanco a 27 metros mostraba lo que mostraba. 5 disparos dentro del anillo interior, uno justo afuera. 40 años de práctica hechos visibles en papel. Wayne dio un paso atrás, miró el blanco con la calma evaluación de un hombre que revisa un trabajo con el que se siente cómodo. Se giró hacia Clint. «Tu turno, muchacho». La palabra muchacho aterrizó con la resonancia específica de una palabra que significa más de lo que dice. Clint tenía 42 años.
Había hecho lo bueno, lo feo y lo malo. Había hecho Harry el sucio. Había dirigido su primera película. Pero en esa habitación, en ese campo de tiro, con John Wayne junto a la mesa y 40 años de autoridad detrás de la palabra, muchacho significaba algo específico. Eres más joven, yo he estado haciendo esto por más tiempo y estamos a punto de descubrir qué significa eso. Clint no dijo nada. Se acercó a la mesa, abrió su estuche y sacó su 44 Magnum. El arma que Harry Callahan había hecho famosa el año anterior. El arma que había estado en pantalla en su mano el tiempo suficiente para que la relación entre Clint Eastwood y un revólver se hubiera vuelto en el imaginario público algo cercano a lo elemental. Cargó con el cuidado tranquilo y sin prisas de alguien para quien esto no era una actuación, sino una preparación. Los 12 hombres se habían colocado en el típico semicírculo que los grupos forman cuando miran algo que tiene toda su atención, pero que fingen mirar con indiferencia. Clint tomó el revólver, adoptó su postura, diferente a la de Wayne, más compacta, fruto de su propio proceso más que de la tradición western. Brazos extendidos, peso ligeramente adelantado. Miró hacia el blanco, no a Wayne, no al grupo, al blanco, con un enfoque específico y excluyente de alguien que durante los siguientes 30 segundos ha vuelto el resto del mundo temporalmente irrelevante. El primer disparo. En el desierto los disparos tienen una cualidad específica. El estampido, limpio e inmediato, absorbido por el espacio abierto antes de que pueda acumularse. El primer disparo del 44 de Clint impactó en el papel, dentro del grupo sin querer del todo, ligeramente inclinado hacia adelante. Segundo disparo, 3 segundos después del primero. El intervalo exacto de alguien que no tiene prisa ni está representando paciencia. Simplemente toma el tiempo que el disparo requiere y ni un momento más. Tercero. Cuarto. Entre disparo y disparo, el desierto estaba completamente en silencio, salvo por el viento contra los blancos de papel. Wayne estaba con los brazos cruzados, la postura de un hombre que mira algo sobre lo que aún no ha decidido cómo sentirse. Quinto. Clint no ajustó su postura entre disparos, no miró el blanco para comprobar el progreso. Mantuvo los ojos en el mismo punto, los brazos en el mismo ángulo, la respiración al mismo ritmo. La consistencia física de alguien que ejecuta un proceso, no que lleva a cabo una actuación. Sexto disparo. El revólver descendió. Clint lo dejó en la mesa con el mismo cuidado pausado con que lo había tomado. El grupo miró hacia el blanco. A 27 metros, el papel mostraba 6 agujeros tan apretados en el centro mismo de la diana que desde 12 metros de distancia parecían un solo agujero grande. El tipo de agrupación por la que los tiradores de competición pasan años esforzándose. Alguien lo había hecho parecer, en la forma en que acababa de producirse, lo más natural del mundo. Nadie habló. El desierto sostuvo el silencio como los desiertos sostienen las cosas, sin esfuerzo, con la indiferencia de un paisaje que ha estado ahí mucho antes de esa tarde y seguirá estando mucho después. Wayne miró el blanco. Su rostro atravesó algo que los rostros raramente atraviesan en público. El procesamiento sin reservas de una información que contradice una expectativa establecida. No era humillación, no era ira. Algo más complicado y más interesante. La recalibración específica de un hombre que ha sido muy bueno en algo durante mucho tiempo y acaba de ver a alguien ser mejor que él, y es lo bastante honesto para reconocer lo que ha visto. Los 12 hombres miraron a Wayne, luego al blanco, luego a Clint. Clint miraba el blanco con la leve atención evaluativa de alguien que revisa un trabajo, no la expresión de alguien que acaba de ganar algo, sino de alguien que estaba intentando hacer algo específico y está confirmando que lo hizo. Miró a Wayne. Wayne lo miró. Bueno, dijo Wayne. La sílaba específica de un hombre que ha comenzado una frase y descubre que ninguna continuación es adecuada. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Wayne. Con Sergio Leone, respondió Clint. Wayne lo miró un momento. Entonces apareció la sonrisa de Wayne. No la sonrisa amplia y segura de antes, sino una versión diferente. La sonrisa más pequeña y genuina de un hombre que reconoce algo real. «Westerns italianos», dijo Wayne.
Miró el blanco de nuevo. La respuesta no era una broma, aunque aterrizó con la brevedad de una. Leone había hecho que Clint Eastwood desenfundara un arma aproximadamente 4000 veces en 3 películas. No desenfundarla como exigían los westerns estadounidenses, con el movimiento teatral y estilizado de un hombre que ejecuta rapidez para un público, sino como Leone quería, más lento, más deliberado, más peligroso, porque era más real. Leone creía que el público sentía el disparo antes de oírlo. Lo sentía en la quietud previa, en la concentración absoluta de la persona a punto de disparar, en la compresión de todo hasta el único punto entre la intención y la acción. Había hecho que Clint practicara no el desenfunde, sino la quietud anterior al desenfunde, hasta que la quietud se volvió algo que las cámaras podían leer y el público podía sentir. Lo que Clint había aprendido en los sets de Leone, el paisaje desértico que hacía las veces del lejano oeste americano, en algunos aspectos más honestos sobre la soledad esencial del oeste que el propio oeste, no era principalmente cómo aparentar que disparaba, era cómo disparar. La quietud, la respiración, la relación específica y alcanzable entre dónde apunta el cañón y dónde va la bala cuando le dedicas el tiempo que requiere y no añades nada innecesario. Siguió practicando después de terminar las películas. Como ciertas personas siguen practicando cosas que se han vuelto parte de cómo se entienden a sí mismos. John Wayne había manejado armas durante 40 años, Clint Eastwood durante 15. Lo que aquella tarde demostró no fue que un hombre fuera mejor que el otro, fue que el tiempo y la profundidad de la práctica son cosas completamente diferentes. Dispararon durante otra hora, no de forma competitiva. El elemento competitivo se había resuelto en la primera ronda con la limpieza de las cosas que se resuelven por completo y no dejan ambigüedad. Lo que siguió fue diferente. La compañía fácil de 2 hombres que habían encontrado en el lenguaje específico de lo que acababan de hacer un reconocimiento mutuo al que otros lenguajes podrían haber tardado considerablemente más en llegar. Wayne disparó bien durante toda la tarde. Siempre había disparado bien. Siempre dispararía bien. Clint disparó mejor, consistentemente, en silencio, sin comentarios. Alrededor de las 4:00, cuando la luz del desierto pasó del oro al ámbar y la temperatura bajó con la brusquedad de las tardes del desierto californiano, el grupo comenzó a recoger. Wayne se quedó junto a la mesa después de que los demás empezaran a caminar hacia sus vehículos. Miró hacia los blancos de la tarde, aún en sus postes, evidencia de lo que el día había producido. Clint estaba guardando su estuche. ¿Sabes qué? No dejaba de pensar, dijo Wayne, sin girarse desde los blancos. Clint esperó. No dejaba de pensar. Este chico interpretó al hombre sin nombre, a Harry Callahan. A todos esos hombres que se supone que son los mejores con un arma en cualquier mundo en el que estén. Una pausa. Y no dejaba de pensar, eso es actuación. Eso es el cine. Se giró. No es actuación. No, dijo Clint. Eres realmente eso, dijo Wayne con la sencillez de un hombre que ha dicho todo lo que quería decir. Clint cerró su estuche. Miró a Wayne con la atención constante que la tarde había establecido como su modo por defecto. Tú también lo eres, dijo, solo que hoy no. La historia salió del campo de tiro del desierto en 12 direcciones diferentes. No principalmente como chisme, porque el chisme requiere una víctima, y lo que había ocurrido no tenía víctima en el sentido convencional. Wayne no se había sentido avergonzado, había sido superado, y lo reconoció con la gracia de un hombre lo suficientemente seguro como para que ser superado a los 65 años por uno de los mejores tiradores de Hollywood no requiriera ninguna respuesta defensiva. Lo que los 12 hombres llevaron consigo era más raro que un chisme, una historia sobre 2 personas que eran genuinamente lo que aparentaban ser. La industria tenía un hambre específica de eso en 1972. Era un momento en que la maquinaria de la celebridad se había vuelto lo suficientemente visible como para que el público se hubiera vuelto escéptico ante las actuaciones, las personas, las imágenes gestionadas de personas dedicadas profesionalmente a aparentar ser cosas. La revelación de que los 2 hombres que habían encarnado más completamente cierto ideal estadounidense eran, detrás de todo,
realmente lo que se suponía que debían ser, tenía la cualidad de información que la gente necesitaba. Wayne realmente podía desenfundar un arma. Siempre había podido. Clint realmente podía disparar, no porque alguien lo entrenara para un papel, sino porque había tomado algo que le había dado un oficio y lo había hecho genuinamente suyo. La historia viajó por la industria con la velocidad de las cosas que confirman lo que la gente quiere que sea verdad. Por oficinas de agentes y comedores de estudios y largas comidas donde la historia real de Hollywood se ensambla a partir de los recuerdos de quienes estuvieron allí. Cada narración no añadió nada. La historia no necesitaba que le añadieran nada. Era completa. 2 hombres en un desierto, una mesa, blancos de papel a 27 metros, y el relato honesto de lo que ocurrió cuando la actuación se detuvo y solo quedó la cosa en sí misma. John Wayne murió en 1979, 7 años después de aquella tarde en el campo de tiro. Murió como había vivido, siendo él mismo, completamente sin revisiones. Las películas que dejó no estaban de moda cuando murió. La cultura había tomado direcciones que encontraban incómoda su particular confianza. Era un hombre complicado, como la mayoría de los hombres de genuina grandeza son complicados, con un registro público que contiene cosas dignas de admiración y cosas dignas de crítica, a veces en la misma escena. Lo que no era complicado era lo que había sido en el campo de tiro aquella tarde de octubre. Un hombre que había pasado 40 años siendo bueno en algo, encontró a alguien mejor, y respondió con la honestidad sin reservas de alguien que respetaba la competencia más de lo que protegía su ego. «Tú también lo eres», había dicho Clint, «solo que hoy no». No era condescendencia, era precisión. La declaración de un hecho que la tarde había producido y que ambos hombres entendían. Wayne había sido mejor otros días. Sería mejor otros días. Ese día, a 27 metros con 6 balas, no lo había sido. Lo reconoció. Ese reconocimiento, limpio, inmediato, sin actuación, fue su propia forma de puntería, la más difícil. Clint Eastwood continuó disparando, dirigiendo, construyendo una de las carreras sostenidas más improbables en la historia de un negocio que se especializa en consumir a quienes lo alimentan. Ha sobrevivido a las diversas revisiones de la cultura sobre lo que se supone que representa. Ha sobrevivido a ser celebrado y criticado y reconsiderado y celebrado de nuevo. Y ha hecho todo ello con la misma cualidad que llevó al campo de tiro aquella tarde. La cualidad de alguien que no está representando nada, simplemente haciendo lo que hace, al estándar que la cosa requiere. Los blancos de aquella tarde fueron tirados a la basura. El papel, los agujeros y la evidencia física de lo que la tarde produjo desaparecieron con la desechabilidad ordinaria de las cosas que cumplieron su propósito y ya no eran necesarias. Lo que permaneció fue lo que siempre permanece cuando ocurre algo verdadero: el recuerdo de las personas que estuvieron allí, transmitido cuidadosamente de persona a persona a lo largo de 50 años, sin perder nada esencial en la traducción. 2 hombres, un campo de tiro en el desierto, 27 metros, 6 disparos, y el hecho limpio y permanente de dónde fueron a parar las balas.